Bueno, nosotros como mujeres, como defensoras, siempre hemos recalcado que el detalle y el problema de la violencia radica en el sistema que está conformado por las instituciones que conforman un sistema social, que es la iglesia, las instituciones, el Estado. Mientras no haya un cambio en el sistema, no vamos a seguir teniendo estos resultados, vamos a seguir teniendo mujeres asesinadas, porque el patrón del sistema machista es lo que reproduce, es el resultado de estas violencias que estamos teniendo con las mujeres. Yo creo que la educación tiene que ser desde desconstruir esos patrones machistas que tenemos en la sociedad para poder ir erradicando lo que es el problema de la violencia hacia las mujeres. Políticas públicas existen, pero diría que solo existen en leyes, pero no políticas públicas, como te digo, que realmente están siendo visibles o están siendo operados. Políticas públicas en papeles existen porque hay un número de agendas y políticas y leyes a favor de las mujeres, pero en la realidad vemos de que se incrementa más la violencia hacia las mujeres. Cada vez vemos que hay más asesinatos. El año 2022, concluimos con una cifra de 67 femicidios y ya de lo que comienza este año 2023 ya tenemos más de 3 casos de femicidio. Y es lamentable, pues, porque estamos viendo que el problema de la violencia sigue siendo un problema social, sigue siendo un problema institucional, desde los hogares, desde las iglesias, desde el Estado. Entonces hay que erradicar el problema desde esos 3 enfoques y desde esos 3 puntos de vista. Desde los hogares, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo a la familia en los hogares para erradicar la violencia? Hay que hacer esa pregunta, porque muchas veces decimos, ok, pero ¿qué hace el Estado? Pero el Estado también tiene su papel de crear esas políticas y que esas políticas a favor de las mujeres se cumplan. Hay un sinnúmero de leyes, la ley 779, que es una ley y una política a favor de la mujer, pero se está cumpliendo la ley 779 en su totalidad. Hay otra pregunta que tenemos que cuestionarnos también. Si esa ley se está cumpliendo a como establece pues la ley. El otro problema que también, y es que mientras mantenemos y sigamos estos patrones sociales y comportamientos sociales machistas, vamos a seguir teniendo el problema de la violencia. Mientras nosotros no cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma y los roles, vamos a seguir teniendo violencia en la sociedad. Entonces, mi llamado a la sociedad es que tenemos que ir desconstruyendo todos esos patrones y esos roles que han traído más que cualquier otra cosa violencia pues a la sociedad, y más asesinatos a las mujeres, violencia a las niñas, violaciones a las niñas, porque las violaciones hacia las niñas también es otra realidad que vivimos aquí en este país. A diario violan a una niña, a diario abusan de los menores. Y son a veces, los casos se denuncian, pero hay casos que quedan en silencio desde los hogares. Y la mayoría de la violencia, ¿dónde viene? Viene del seno de la familia. Viene en los hogares donde ocurre más la violencia. Entonces, mientras no haya un cambio de desconstrucción en la familia, de erradicar la violencia, vamos a seguir teniendo más violencia. Entonces, hacemos ese llamado a la familia, a los padres, a las madres, a los jefes y a las jefas de hogares, que nosotros tenemos que poner nuestra parte para erradicar la violencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Denunciándolo. ¿Cómo podemos hacer? Buscando ayuda a las personas competentes que prestan el servicio de apoyar a las víctimas. ¿Cómo lo podemos hacer? Educándonos, porque también la educación juega un papel fundamental en todo este tema de la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo nos podemos ayudar? También conociendo cuáles son los derechos que tenemos las mujeres y cuáles son los derechos que tenemos como ser humano, como individuo, y tratar de no abusar o no violentar esos derechos que tenemos como mujeres, porque muchas veces esos derechos pasan también, y es un llamado a las mujeres, porque muchas de las mujeres desconocemos cuáles son los derechos que tenemos, entonces permitimos de que abusen de nosotros porque no conocemos nuestros derechos. Entonces también es un llamado que le hago a las mujeres que busquen cómo
buscar información con respecto a sus derechos que tienen como mujeres y velar por esos derechos que tienen como mujeres y no permitir de que la violencia siga avanzando, porque vamos a convertirnos en una sociedad violenta. Ya estamos en una sociedad violenta. Ya Nicaragua se ha caracterizado como el país más violento, pero tenemos que buscar maneras y estrategias cómo combatirla. Lastimosamente no tenemos a las organizaciones, ¿verdad? Que las organizaciones y la ONG de mujeres que teníamos en Nicaragua eran como un pilar fundamental para formar y darle formación a las mujeres en cuanto al tema de los derechos. Eso ya no existe en Nicaragua. Entonces, como eso ya no existe, las mujeres ya no tienen información, las mujeres ya desconocen sus derechos, es mucho más fácil de que ahora el abusador o el violador abuse pues de los derechos de las mujeres y nos siguen asesinando. Pero también hacerle un llamado también a que no nos callemos, a que sigamos denunciando, porque una violencia que no se denuncia es una violencia que no existe. Y eso es lo que necesitamos, visibilizar la situación de violencia que tenemos en este país y visibilizar la violencia que estamos sufriendo las mujeres, en especial en este país.